Les damos la bienvenida en nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay a la entrega del Premio Libertad de Expresión del Pensamiento, que este año ha sido adjudicado al periodista y escritor Leonardo Habercorn. Brevemente daremos un currículum resumido del mismo y luego hará uso de la palabra el venerable gran maestro, el contador Mario Pera. El señor Leonardo Habercorn es periodista y escritor, 59 años, casado, una hija. Trabaja en Tele12 en el programa Desayunos Informales y en El Observador. Trabajó en medios de prensa de su país, Semanario Aquí, Revista Punto y Aparte, Semanario Búsqueda, Revista 3, El País, Plan B, El Espectador, entre otros. Fundó y dirigió entre 2000 y 2006 el suplemento ¿Qué pasa?, del diario El País. Trabajó en la agencia Reuters y fue corresponsal en Uruguay de la agencia Associated Press entre 2013 y 2019. Publicó en diarios como The Washington Post, The New York Times y en revistas internacionales como Gato Pardo, Etiqueta Negra e Internacionales, entre otras. Ha sido incluido en antologías de periodismo narrativo publicadas en Chile, México, España, Inglaterra y Polonia. Sus crónicas y reportajes han sido traducidos al inglés, italiano, flamenco, polaco y hebreo. Publicó 15 libros, entre ellos Herencia Maldita, Historias Tupamaras, Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas, Gabazzo, Sin Piedad, La Muy Fiel y Reconquistadora, Liberai, La Verdadera Historia del Caso Plata Quemada, Un Mundo Sin Gloria, y Milicos y Tupas, que ganó en el año 2011 el premio Bartolomé Hidalgo y el libro de oro. También las biografías de Pablo Bengoechea y de Richard Rell, así como 3 libros infantiles. Ganó un premio Monosoli de periodismo en el año 2002 y el premio a la excelencia académica de la Universidad Ord en el año 2012. Primero que nada, buenas noches a todos, autoridades públicas, autoridades masónicas, señoras y señores, que nos distinguen hoy con su presencia. Gracias por acompañarnos. La Gran Logia de la Masonería del Uruguay ha instituido este premio desde el año 2006, porque la libertad significa para nosotros un principio fundamental. Libertad, igualdad y fraternidad son conocidas como las bases de la masonería universal. El profundo significado que otorgamos a la libertad tiene tal peso específico que, como pueden apreciar, encabeza nuestra divisa. Recordamos que el pasado año 2022 decidimos hacer una pausa en la entrega de este premio. ¿Acaso fuera porque no existieran hombres o mujeres merecedoras del mismo? Obviamente no. De hecho, nuestro homenajeado de esta noche perfectamente podría haber estado aquí hace un año. Deliberadamente decidimos aquella pausa para generar un ámbito de reflexión acerca de los peligros que muchos instrumentos, tales como la libertad de expresión, pueden significar si no se usan correctamente. El mundo conoció la fusión nuclear del átomo cuando fueron destruidas Hiroshima y Nagasaki. Hoy en día, el mismo principio se utiliza para generar energía, para tratar enfermedades y muchos otros usos benéficos para la humanidad. A pesar de que continúa pendiendo de un delgado hilo el flagelo de su potencial de destrucción total. Aquí quizá una de las demostraciones más dramáticas de cuánto puede perjudicarnos o beneficiarnos el uso que hagamos de una herramienta. No es la herramienta en sí misma la que posee bondades o defectos. Somos nosotros, los seres humanos, quienes decidimos si su utilización será positiva o negativa. La expresión del pensamiento es precisamente eso, una herramienta que desde la aparición del fenómeno de la posverdad se ha transformado también en un elemento pasible de aquella ambigüedad. A propósito,
Si me permiten, deseo recordar tan solo 2 párrafos de mi alocución en este mismo lugar el año pasado. Lo puse entre comillas, aunque es mío el texto, pero como lo estoy citando. De hecho, desde hace algún tiempo observamos cómo la sociedad uruguaya va naturalizando cierto grado de violencia, fundamentalmente a través de las redes sociales. Por ventura, aún nos encontramos en una situación lejana a la que viven países hermanos. Por ello, entendemos que es tiempo de hacer un alto en este pernicioso camino. La Real Academia Española define a la posverdad como una mentira emotiva que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias frente a los hechos objetivos, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Entendemos que nadie puede dejar de apreciar en esta definición académica los riesgos que implica el abuso de la libertad de expresión que hoy debemos honrar. Y acá termina la cita de lo que yo decía el año pasado. Retomemos al presente, aunque deseo mantener en vuestra atención y reflexión lo expresado justamente hace un año. La ley número 17.778, creada por el Parlamento Nacional en el año 2004, establece que el 20 de septiembre de cada año debe conmemorarse en Uruguay el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. En cumplimiento de lo dispuesto, realizamos este acto, absolutamente convencidos de que todo ser humano es merecedor de 2 derechos humanos, muy ligados entre sí, que entendemos fundamentales. Primero, el derecho a expandir su conciencia, alejada de todo dogma, permitiendo desarrollar el pensamiento dentro de la más absoluta libertad. Y segundo, la posibilidad de poder expresar libremente sus ideas sin ninguna limitación, más allá de las que su propia conciencia le impone. En honor a estos derechos, y fundamentalmente con esperanza de que sean respetados sin limitaciones, en nombre de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, tengo el honor de entregar el Premio a la Libertad de Expresión del Pensamiento 2023 a quien consideramos digno merecedor de tal distinción, el reconocido escritor y periodista Leonardo Padrón. Buenas noches, muchas gracias. El venerable gran maestro de la masonería, Mario Pera, autoridades de la masonería, familia, está mi señora, mi hija, mis padres, queridos hay amigos de la infancia, muchos, hay muchos colegas también, queridos a mis compañeros de trabajo también. Hay muchas fuentes, no las voy a nombrar, que estén tranquilos, son los que están mirando para abajo. Muchas gracias a todos por haber venido. Me gustaría también recordar a 2 personas que les hubiera gustado mucho verme acá. Uno, mi tío Nelson, que está su hijo Jaime, mi querido tío Jaime. Y también el padre de un querido amigo, que está su sobrino acá, Eduardo Llobet, que también le hubiera gustado mucho verme acá. El Coco Llobet nunca entendía por qué él me invitaba a ser parte de la masonería y yo siempre le decía que no. Y la razón era que yo quería ser periodista y tal como yo lo veía, y no se ofendan distinguidísimos periodistas que estoy viendo acá que son excelentes periodistas, pero como yo lo veía, yo no tenía que ser de nada, digamos, de nada, con la excepción de Peñarol, por supuesto. A eso nunca pude renunciar. Pero entonces yo lo veía así y decía que no. Y entonces permítanme ejercer mi libertad de expresión del pensamiento y decir que no estoy muy seguro que sea yo el que tenga que recibir este premio, porque lo que yo me he limitado a hacer es ser periodista, siguiendo reglas y mandatos que otros han
forjado a lo largo de décadas. Yo he tomado eso y lo he tratado de hacer, sí, eso sí, con cabalidad y lo mejor que se puede. Pero no es mi mérito en todo caso ese. El otro día en el Senado, el senador y el general y senador Guido Manini Río nos comparó a los periodistas con los servicios de inteligencia de la dictadura. Dijo que hacemos lo mismo. Buscamos información, es cierto. No le aplicamos tormentos a la gente, ni hacemos pinchazos de teléfono, ni ese tipo de cosas. Y la información la buscamos para publicarla a la gente. Manini Ríos dijo que hacíamos lo mismo y nos escudábamos en eso de que tenemos un siglo de historia, y lo dijo despectivamente. Es verdad que tenemos un siglo de historia, o más, y si bien hacemos muchos errores y horrores hasta hoy, ¿no? Lo que ha permitido ese siglo de historia es por lo menos tener un deber ser. Hay un deber ser que está claro, hay un deber ser que tenemos que cumplir, hay una deontología del periodismo que está fijada por esas décadas de historia. Y bueno, justamente eso es lo que yo he tratado de cumplir. Este premio celebra el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Yo entiendo que está atada íntimamente a la libertad de expresión a secas. Porque cuando no hay libertad de expresión, es difícil que haya libertad de expresión del pensamiento. Es decir, no nacemos sabiendo qué es justo, qué es bello, qué está bien, qué está mal. Todo eso lo vamos formando a lo largo de mucho tiempo en el intercambio con los demás y también leyendo, yendo al cine, escuchando a otros, aprendiendo. Algunos lo aprenden acá. Hace unos años me tocó trabajaba en El País y había un grupo de cubanos que habían llegado al Uruguay mucho antes de esta ola de llegada de cubanos. Era una época que no llegaban cubanos al Uruguay. Estamos hablando de los fines de los 90, creo. Y habían querido escapar de Cuba y los habían agarrado en el mar sin llegar a la costa de la Florida. Entonces le dieron la opción, volver a Cuba o elegir un tercer país. Y eligieron Uruguay sin saber lo que era. Llegaron acá, les dieron una habitación en el Hotel Cervantes y bueno, y empezaron a pedir como en Cuba, que les trajeran comida, que dieran un vale para ir al almacén, en fin, y no les traían nada. Entonces en Miami los esperaba gente que los iba a ayudar. Acá no había gente que los iba a ayudar y tampoco estaba esa Cuba, que ellos aborrecían Cuba, no aborrecían, pero de alguna manera pedían lo mismo, por lo menos lo que tenían en Cuba, bueno, dénmelo. Y le decían, no, pero acá no es así, acá tenés que agarrar un laburo, tenés que salir a... No sabían pensar, es decir, habían sido formados en un lugar donde los inhabilitaba a pensar, no sabían lo que hacer, salvo uno que era boxeador y había enganchado en ir al Palermo Boxing Club y por lo menos ahí tenía un contacto con la realidad. Los otros vivían encerrados en la habitación del Hotel Cervantes reclamando que alguien les diera las cosas que necesitaban. No sabían pensar. Esa fue la imagen que me dejaron. Por eso en la dictadura lo primero que cortan es la libertad de expresión, porque así controlan la posibilidad de pensar. Ahora, no solo las dictaduras limitan a veces la libertad de pensamiento. Cuando daba clase en la ORF me gustaba poner un ejercicio, ya es más cerca del tiempo, no hace tanto de esto, y le decía a los estudiantes, piensen, por ejemplo, el senador tal está en medio de un escándalo y ustedes necesitan tener su opinión, pero nunca habló con ningún periodista, es un tipo que no le gusta hablar con la prensa. Piensen qué harían para conseguir sus declaraciones. Yo le ponía este tipo de ejercicio, digo, tienen 15 minutos. Me odiaban. No está de moda pensar. Me decían, pero ¿por qué no tortura con esto? Digo, no, piensen. Se ponían de mal humor, no querían hacerlo. Me decían, díganos usted lo que tiene que hacer. Para usted le pagan a usted para que usted nos diga. Querían la receta que solucionaba el problema. Ahora, lo de las recetas está bien, ¿no? A veces en Uruguay nos olvidamos que cuando un problema ya lo tuvieron otros, podemos ver cómo lo solucionaron y aplicarlo. Si las recetas sirven para eso, para
Si no, cada vez que fuéramos a operar a alguien de la apendicitis, no tendría sentido que alguien tuviera que hacer un gran estudio para ver cómo operar una apendicitis. Pero pensar es necesario para cuando aparece un problema nuevo, para cuando aparece algo que no está previsto. Si no aprendiste a pensar como los cubanos, no tenían previsto llegar a Uruguay, tenían que pensar y no sabían pensar. Santiago hojas. Para pensar hay que entrenarse, ¿no? Hay que estar entrenado. ¿Y cómo se entrena? ¿No? Se entrena discutiendo, se entrena intercambiando, se entrena polemizando. En Uruguay hay mucho miedo a todo esto en general, ¿no? Hay como un gran... Mejor no hagamos obras. Mi señora a mí un programa que concursa de encanto en la televisión y me hizo notar una cosa muy llamativa. No sé si lo ven, hay un artista que tiene su equipo y tiene que hacer cantar a dos de su equipo para que cual canta mejor siga adelante, ¿no? Entonces los hace cantar y le pide a sus colegas que están en el programa, que son los otros jurados, ¿qué te pareció? Y nunca se la juegan, siempre dicen, ay, los dos son buenísimos, qué difícil es tu problema, yo no sé qué hacer. Y el otro día vino un argentino y dijo, elegí a este es bueno, el otro es malo, digamos. Acá en Uruguay hay miedo a hacer a jugársela, a decir las cosas como son, este es bueno, el otro es malo. Hay mucho miedo a que te echen de trabajo, hay miedo a ser sancionado, despedido, a que te relajen los de tu partido o los del otro, mucho cálculo. Hay compañeros de trabajo acá, ahí estoy viendo a Agustina y estaba Nicolás por ahí, que por lo demás está por otro lado. Agustina integraba los que trabajan detrás de cámaras, que tenemos un equipo muy bueno que se llama Camila Bello y Matías da Silva. Ellos, en parte de su tarea, es conseguir la gente que venga al programa. El otro día estaba en una feria y un feriante que vendía lentes de contrabando me dijo, ¿por qué no invitan, cuando vienen a discutir si el pueblo de ANCAP tiene que seguir, no invitan al sindicato y al de ANCAP juntos y que discutan y que a nosotros nos quede claro? Es decir, es algo que lo tenía claro el tipo de la feria. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no quieren, porque no aceptan. Mucho del esfuerzo de mis compañeros está puesto en tratar de lograrlo. Logramos una vez cada 1000 años. Tampoco aceptan venir en el mismo programa uno antes y uno después. Ni siquiera eso. Ellos quieren que sean como dos discursos que anden por la estratosfera en carriles separados, poder decirlos con total tranquilidad y calma sin que nadie los contradiga, y que el electorado propio de cada uno los aplauda, y a la gente se le complica entender las cosas, digamos. Es decir, la libertad la tenemos que entrenar, la libertad de expresión, y a veces se tranca el entrenamiento, ¿no? Se tranca. Para la gente sería mucho más fácil saber si la reforma educativa es buena o mala, si el Portland hay que dejarlo en el Estado o no. Si lograran que tengamos ese ejercicio cotidiano de discutir, de intercambiar, no tiene por qué ser agresivo, no tiene por qué ser violento, tiene que ser simplemente honesto, pero cuesta mucho. Yo soy periodista y creo en eso. Creo que la información ayuda a que la gente elija mejor, a que los problemas se solucionen. Hay un lugar donde a mí me duele mucho que pase esto, que es en la educación. Los profesores y los maestros tienen prohibido hablar con los periodistas. Tienen que pedir permiso y nunca se los dan. Piden a un inspector, nadie sabe quién es el inspector y dice, no, mejor no hables. Pero no se trata que hablen en nombre de la NEP, que un director de un liceo diga, no, la NEP tiene que hacer esto. No, se trata de que pueda contar lo que pasa en su liceo, la realidad de su barrio, lo que ve. Porque así la sociedad puede empoderarse también de los problemas, puede conocerlos y puede solucionarlos. Y el otro día una señora me dijo, en el liceo 8 de octubre, hay un grupo de segundo año, que es el de mi hijo, que no tuvo inglés todo el año, porque el profesor se enfermó y no se consiguió suplente. Y estamos en septiembre y no tuvieron clase. ¿Saben lo que hacen con esa gente? Se aprueban, no les ponen aprobado fin de año, aunque no tuvieron clase. Yo digo, si el profesor pudiera salir de repente, el director, ¿no? En una radio o en un decir, miren, tengo un problema, no conseguimos suplente de inglés. ¿Cuánta gente en el barrio ese debe estar en condiciones de saber inglés como para enseñar un poco? Y de repente alguien jubilado, alguien con tiempo, alguien que se hace un rato, va a da clases, se hace un favor.
Vivimos con miedo a hablar, queremos tener todo controlado y no ayuda a solucionar los problemas. Yo soy periodista y creo en eso. Creo que la información ayuda a solucionar los problemas, ayuda a discutir, ayuda a crecer. Creo que nos falta mucho en eso. En el camino, en ese sistema que quiere tener todo controlado, la educación uruguaya, ¿qué pasó? Pasó de ser modelo a ser una de las que tiene en toda América peor índice de aprobados y de egresados a la universidad. Y en todas las pruebas internacionales tiene índices deficitarios tremendos. O sea, lo que yo creo que la información ayuda a solucionar los problemas, no siempre pasa. Hay muchas cosas sobre las cuales informamos y los problemas se perpetúan, no es automático. Ahora, lo que seguro no soluciona es el ocultar los problemas, el tenerlos soterrados, el silencio, eso seguro que no ayuda a solucionar los problemas. Yo creo que la gente debería tener mejores insumos para mejorar su libertad de pensamiento y por eso sin libertad de pensamiento y sin libertad de expresión no hay democracia que funcione. Nosotros todos nosotros decidimos en base a la información que recibimos de otros y de los medios para cosas muy mundanas como por ejemplo me tengo que abrigar o me tengo que poner solo una camiseta porque van a haber 30 grados, para cosas muy cotidianas, pero también para cosas más complejas, dónde quiero que mis hijos crezcan, dónde quiero que estudien, en qué barrio tengo que vivir. Para todo eso se necesita la información y para todo eso la libertad de expresión es fundamental. Es a lo que me dedico, es lo que creo, lo tomo esto como un reconocimiento a la tarea que hacen muchos colegas, muchos periodistas que tratan de hacer el periodismo. Felicito a la masonería por tratar de promover la libertad de expresión en todos sus ámbitos. Muchas gracias.